Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, Vamos a exponer lo que es la teoría funcionalista que tiene como representante al autor Emilio Durkheim. Este autor nace en Francia en 1858 y muere en 1917. Eh, una de sus obras o parte de su producción intelectual que le va a dar una base, ese rango de ciencia a la sociología, va a ser el libro del suicidio que escribió para 1897 y que al final de este video voy a explicar más o menos en qué consiste su estudio con respecto a este hecho social. Otro de sus libros fue el de la División del Trabajo Social, escrito en 1893, y también lo que sería las reglas del método sociológico, que escribió para 1895. Bien, uno de sus aportes sobresalientes de este autor francés fue el concepto o darle un objeto de estudio a la sociología, y este es el del hecho social o los hechos sociales. Los hechos sociales pueden ser definidos de la siguiente manera: todas aquellas maneras de pensar, sentir, actuar exteriores al individuo y que ejercen una presión en él. También podemos definir al hecho social como aquellas instituciones o normas de actuación que canalizan o restringen el comportamiento de las personas en la sociedad. Los hechos sociales tienen tres características. Uno es que son exteriores, es decir, son preexistentes, están allá afuera. Antes de que nacieran los individuos, ahí estaban, ¿no? Son independientes a los seres humanos, son independientes a las personas. Dos, es que son objetivos o tienen una objetividad porque existen allá afuera, tienen una realidad y tienen que ser estudiados como cosas, dice Emilio Durkheim. Y son coactivos, ¿no? Ejercen una presión en las personas para que se cumplan. Ejemplos de hechos sociales las podemos encontrar eh, en el sistema monetario, ¿no? A través del intercambio. Para nosotros poder comprar algunos productos necesitamos de dinero. Cuando realizamos un trabajo nos pagan con dinero. Si requerimos hacer una compra mayor, ¿no? De, por ejemplo, 150,000 pesos, 300,000 pesos, y no los tenemos, solicitamos créditos y los cuales nos van a permitir adquirir esos objetos o esos bienes inmuebles. Si no pagamos oportunamente, pues bueno, se nos va a negar posteriormente el crédito y se nos va a considerar como personas de riesgo. También tenemos a las máximas de moral pública, ¿no? El hecho de que tú no puedas matar a una persona, ¿no? Sin que, pues lógicamente que va a tener una consecuencia. El, el que tú te orines en la calle. Otro ejemplo de hechos sociales sería el mismo derecho, ¿no? El derecho como tal, las normatividades que regulan el comportamiento de los individuos. También pues lo que sería la ética profesional, ¿no? Los médicos o psicólogos que han jurado lógicamente curar y salvaguardar pues la vida de las personas. Emilio Durkheim, dentro de su teoría funcionalista, menciona que principalmente los tendrían que estarse estudiando lo que hay algo en la sociedad y que se llaman estructuras. Esas pautas o regularidades relativamente estables de comportamiento social, y que ellas, esas partes, cumplen una función o un papel para que se siga manteniendo la sociedad. ¿Qué elementos hay en la sociedad? Bueno, dice Durkheim, las instituciones sociales. Las instituciones sociales, como aquellas creaciones complejas y duraderas que le permiten satisfacer
pues lógicamente las necesidades a las personas, a los seres humanos, y bueno, gozan de de un reconocimiento. Y hay instituciones como la familia, que una de sus principales funciones es el hecho de que puede estar pues supervisando, socializando a los nuevos individuos, ¿no? El cuidado de los niños. Tenemos también a la educación, donde a través de las escuelas, las universidades, se trata de impartir toda una serie de conocimientos, ¿no? Saberes, habilidades, ¿no? A las nuevas generaciones, te dotan, pues, lógicamente de un sentido patriótico. También tenemos a la misma religión, que una de sus funciones es estar, pues, cuestionando o manteniendo unida, manteniendo integrada a sus individuos, y pues también te dota por ahí de un sentido de orientación cuando a veces pues sentimos que no hay un rumbo en nuestra vida, y entre otras como la política, las instituciones sanitarias, las de ocio y recreo, ¿no? Las económicas, etcétera. Otro de los aportes sobresalientes en el estudio de la sociedad, recuerden que Emilio Durkheim, así como los sociólogos pues que se consideran los padres fundadores de esta disciplina, Carlos Marx y Max Weber y Emilio Durkheim, observaron cambios muy significativos en el siglo XIX, en el siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Como la industrialización, el crecimiento urbano, también pues se empezaron a ganar algunos derechos para las personas. Y es el concepto que desarrolló Durkheim tiene que ver con la idea de solidaridad. Y esta hace referencia principalmente cuando los individuos actúan recíprocamente entre unos y otros, y esto debido a la manera de cómo ellos se van integrando a la sociedad, compartiendo valores, compartiendo algunas costumbres, algunos hábitos. Y él trató de encontrar o tratar de explicar de qué manera las sociedades se mantenían unidas, y fue a través de esta solidaridad. Pero dependiendo de la sociedad existían dos tipos de solidaridad. Para el caso de las sociedades primitivas existe algo que se llama la solidaridad mecánica. Aquí donde los individuos comparten lazos afectivos, y que sus individuos pues no tienen mucha diferenciación en sus actividades o en la división del trabajo. Se sienten muy unidos. También trató de explicar por otro lado lo que son las sociedades modernas, y estas se mantienen unidas a través de algo que se llama solidaridad orgánica, es decir, que al advenimiento de las sociedades industriales se requería que los individuos realizaran trabajos altamente especializados, y es a través de esta manera de cumplir con esas tareas especializadas es como las sociedades se podían juntar, ¿no? Amalgamar y seguir permaneciendo. Y lo curioso es que dice Emile Durkheim que entre más especializada esté una sociedad, es como si nosotros tuviéramos que estar dependiendo de completos desconocidos. Y dependemos del trabajo del ingeniero civil, el ingeniero industrial, del profesor, del sacerdote, etcétera, ¿no? Bien, también Emilio Durkheim desarrolla lo que sería el concepto de anomia. Y esta es cuando en una sociedad empiezan a desvanecerse las normas que permiten mantener integrada y unida pues a la misma, ¿no? Es como si dijéramos que una sociedad está enferma, ¿no? O se empezara a enfermar, y que algunos síntomas pues empezáramos a detectarlo como las principales causas de esa enfermedad de la sociedad. Podemos estar hablando de un ejemplo sencillo. La pobreza vendría siendo la enfermedad o una de las enfermedades de la sociedad, si lo vemos desde el punto de vista social, y uno de sus síntomas sería el desempleo o la corrupción. Bien, para terminar y
poder pues ver la importancia del trabajo de este sociólogo francés es que trató de estudiar un hecho social muy interesante. Se basó en estadísticas de aquel entonces, antes de que se acabara el siglo XIX, y consistió en el estudio del suicidio. Dice que en el suicidio existe una forma tanto de integración social y de regulación social por parte de los individuos. Dice que este hecho que consiste pues, en quitarse la vida, ¿no? Las personas las sufren menos aquellos que se mantienen más integrados a la sociedad, como los católicos, como incluso a veces los pobres, como una persona si se encuentra pues casada, ¿no? Y tenían muchos mayores índices de suicidio aquellos que eran solteros, aquellos que tenían dinero o eran ricos y que pertenecían a pues a una religión que se llama protestantismo. Habló de 4 tipos de suicidio: el suicidio egoísta, el suicidio anómico, el suicidio altruista y el suicidio fatalista. Voy a explicar solamente 2 tipos de suicidio. Cuando habla del suicidio egoísta, este hace referencia a que los individuos están poco integrados a la sociedad, y este es ejemplo de aquellas personas que se han divorciado. ¿Ok? También habló del suicidio altruista, y este es cuando existe una exagerada integración a la sociedad por parte de los individuos, y sería el caso de los hombres bomba o de los kamikazes. Bueno, espero que les haya gustado este video, que hayan entendido un poquito a Emilio Durkheim, y hasta la próxima.